Kuczynski está en el remate del país. ¿Cuántos jóvenes en el Twitter manifiestan su simpatía por Kuczynski? Porque es gringo, porque lo consideran ajeno a la política, lo cual demuestra una enorme ignorancia, porque lo consideran un técnico, lo cual demuestra ya no solo ignorancia, sino una ingenuidad extrema. Sí, digamos, podríamos hasta elegir a un lobista, ¿no? Estamos casi a punto de elegir a un lobista, que es la encarnación viva y probablemente más concentrada de aquello que tú estás diciendo. Claro, pero Pablo Kuczynski, ¿por qué crees que sube tanto? A mí me parece impresionante. Un hombre cuya psicología se asemeja más a la de un cabildero en Washington, es ahora un personaje que quiere representar a la nación. Bueno, porque en el Perú existe la xenofilia, ¿no? La xenofilia es el reverso de la xenofobia, y la xenofilia consiste en amar lo extranjero de un modo automático, absolutamente apasionado, irracional e inexplicable. Y la xenofilia le hace pensar a mucha gente que un gringo es lo que necesitamos, igual que el 90, necesitamos un japonés. Entonces, claro, y no te olvides que alguna vez necesitamos a un argentino y después a un venezolano porque nos liberara. O sea, nosotros somos, claro, francamente, una larga tradición, exacto, y un petituar que nos salvara, inclusive en lo foráneo nos arropa, ¿no? Lo foráneo nos convence siempre. Entonces, claro, este es un gringo que va a arreglarlo todo. Dice yo que no va a arreglar nada, y lo que va a producir es una inmensa tensión social que no sé cómo se podrá manejar. Dándole el beneficio de la duda a Kuczynski, yo creo que él de repente, pues no lo conozco tanto, es una persona moralmente correcta. Pero su psicología, él cuando hace sus arreglos, sus concesiones, él cree que eso está bien, pues no, como hacen los lobistas en Washington cuando invaden Irak y se reparten pues el petróleo para ti, el otro para Ramfe, el otro para Chile, etcétera, etcétera, y eso le parece normal. Claro. O sea, a Kuczynski eso le parece normal, ¿no? Sí, y probablemente sea normal en el círculo donde él se mueve. Claro. O sea, favorecer a Han Oil desde posiciones políticas y lograr que el presidente de la República reciba al presidente Han Oil en el jardín de su casa, junto con otros políticos, y los convenza de que la ley peruana hay que cambiarla para que se pueda exportar el gas, eso es natural, claro. En un lobista. Claro. Natural, porque es su trabajo. Claro. Me quito el sombrero, esa es su chamba. Pero ahora el problema es que ese señor quiere ser presidente. Es el presidente de la República. Entonces ya no va a necesitar invitar a nadie. Claro, lo va a hacer todo en su jardín. Claro. Ahora, pero lo que a mí más me sorprende, porque mientras él lo quisiera hacer, en fin, uno puede ser sueños de patriarca, ¿no?, otoñales, que quiere tener una vistosidad política porque ha disfrutado del poder como ministro en varias oportunidades. Pero a mí lo que sorprende es que esté creciendo en niveles poblacionales ya no solamente altos, sino cada vez más inferiores. O sea, ¿qué estructura se está tocando o qué timbre se está pulsando para poder tener ese impacto? La entropía, la segunda ley de la termodinámica. El Perú es un país que casi encarna la segunda ley de la termodinámica, que en resumen quiere decir en buen cristiano que toda materia tiende al desorden y al caos. Somos y eso es lo que eso es lo que es el Perú. La anomia, el festival de la nada, la no idea, el no programa, el mero instinto, el mero carisma. A mí no me extraña, Juan Carlos, esto, no me extraña para nada. No, en absoluto. El Perú dejó de sorprenderme desde el año 90. Yo ya no tengo... Esa famosa frase que se repite cada 5 años, ¿no? El Perú se ha tirado un pedo. Sí. Y no me extrañaría que lo hiciera de nuevo. Ya hay ciertos sonidos estomacales que presagian. Tú has dicho en la última edición de Hildebrand en sus 13, el semanario que diriges, si quiere que Sendero regrese, vote por BPK. ¿Es un recurso polémico el que has empleado o es efectivamente un temor genuino de que la situación pueda llegar a detonar si es que esta situación se produce, si Kuczynski llega a ser presidente del Perú? Las dos cosas. Es un recurso polémico, pero es una firme convicción de que si yo estuviese en la ultraizquierda o en las filas abiertamente insurreccionales y genocidas de Sendero, yo querría con toda mi alma que PPK llegara al poder, porque PPK no va a tener ninguna posibilidad de entender el Perú, entender sus diferencias, entender sus lentitudes y su necesidad de negociar, por ejemplo, con todo aquello que puede ser la selva, ¿no? O sea, con Kuczynski en el Baguazo hubieran muerto 200.000
200 personas. Claro, Kuczynski habría hecho lo que Alan García dijo que debió hacer hace poco en otra emisora, que esto debió cortarse a los 10 días a cualquier costo. Kuczynski hubiera actuado a los 3 días con todos los costos. Pero no solo eso, sino que esto que se ha ido manejando con un cierto criterio, y hay que reconocérselo a García, con una cierta elasticidad, con una mucha ductilidad política, esto lo va a hacer Kuczynski a lo bestia. O sea, va a vender el Muelle Norte a las 2 semanas. Claro. Y a quien dé más. Y si es chileno, mejor aún. Entonces, claro, Pedro Pablo Kuczynski personalmente... Ahora, qué terror que Kuczynski sea presidente en una circunstancia en la cual, por ejemplo, salvo un falla como el de La Haya, que de repente nos favorezca y encuentre una resistencia. ¿Qué pasa si la Armada chilena se planta en el paralelo? Sí, claro. ¿A quién le va a hacer caso Kuczynski? Como lo ha insinuado. ¿A la tradición histórica peruana o al Departamento de Estado? Seguramente pues le saldrá el pasaporte peruano que tiene en el bolsillo izquierdo, en el derecho tiene el de Estados Unidos, pero en fin, yo lo que me imagino es un país inviable, socialmente resentido, con una incapacidad absoluta de negociación, un país interrumpido por la arbitrariedad y no por la política, ¿no? Es decir, Kuczynski no es un político, Kuczynski es un ejecutor, es un operador, Kuczynski es la persona que va a implementar a lo bestia lo que queda del programa liberal entendido desde la brutalidad, pero no en el sentido brutalidad, perdóname, neuronal, sino brutalidad en el sentido de no tener las paciencias del caso. Claro, ni los matices. Ni los matices, o sea, exacto. Pedro Pablo es un señor que no admite el gris, no admite el gris. Curioso es que en las últimas semanas, los dos que han subido son los que están en los extremos. Es Ollantumala y es Pedro Pablo Kuczynski. ¿Cómo interpretas eso? ¿También por este desbarajuste total? ¿O indica, si crees, en este caso algo nuevo? Una percepción distinta, Juan Carlos, porque yo no creo que estemos hablando de extremos, que estemos hablando de antípodas. Yo creo que el discurso de Humala se ha pasado al centro, en muchos sentidos, el rosario de Cipriani, sí, pues, es la metáfora de su caminata hacia el centro, y en cuanto a Kuczynski, si tú empiezas a leer sus declaraciones, te encuentras con unos mensajes tremendamente populistas, tremendamente centristas. Entonces tenemos dos discursos de centro que son los que más han crecido, pero el problema es que no han crecido por los discursos, han crecido por los personajes. Humala no asusta, sí, pues. y PPK convence a mucha gente, eso está clarísimo. PPK convence a mucha gente que no lo conoce, y por eso es que fue... Yo le tengo más miedo a Kuczynski que a Humala. Bueno, yo no le tengo ningún miedo a Humala. Yo le tengo miedo en todo caso a ese izquierdismo chavista y analfabeto que puede destrozar la economía y que puede crearnos una moneda inexistente y un déficit enorme. Pero creo que Humala no está en eso. No, pues. Creo que Humala no está en eso. Kuczynski está en el remate del país, y yo lo que me temo es que eso produciría un resurgimiento de la violencia. La tenemos ahí. ¿Política o solo social? Sí, social y política. Social, política y además, por supuesto, gradual. La CGTP, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer ENAPU, el sindicato de ENAPU, con Kuczynski? ¿Qué va a hacer Bagua? ¿Qué van a hacer los mineros? ¿Qué van a hacer los de Tía María cuando lleguen los tractores e impongan el criterio? O sea, es impresionante que nadie esté hablando de eso. Claro. Ahora, y qué increíble también que 10 o más años de crecimiento económico, ya no hablemos de chorreen, porque ya pues eso es una metáfora creo que hasta tonta, no hayan generado pues siquiera algún tipo de mejoría económica en la inmensa mayoría de la población. Y peor aún, que muchos se crean el cuento de que efectivamente ya estamos encaminados y en la carretera del desarrollo. Sí, pues es gente probablemente que no acude a las estadísticas, ¿no? Porque efectivamente hemos crecido, el Producto Bruto Interno ha crecido, pero resulta que el salario real ha bajado 6% en estos años del señor García, 6%. Resulta que hemos exportado 3,2% más, pero hemos importado 16% más. Por lo tanto, somos mucho más
mucho menos industria, mucho menos fabricantes y mucho más importadores, y hemos permitido, bueno, era lógico, la expatriación de 37.000 millones de dólares en utilidades del capital extranjero, y hemos recibido frente a esos 37, 27. O sea que 10.000 millones de dólares hay de diferencia entre el capital que entró y el capital que salió. Hay 240 conflictos de la Defensoría, el 80% de los cuales tiene raíces únicas, o sea, raíces, comunes. ¿Y cuáles? Falta de diálogo. Nada más. No se apareció el Estado. Claro. No se apareció el Estado. Y de esos, el 75% son medioambientales, que es lo más absurdo del mundo, en un país en donde las alternativas son tan grandes, ¿no? Que el río no pasa por aquí, que pase por allá, que la represa se mueva un poco. Es cuestión de dialogar, que el canon varíe, que sea un poco menos avaro. Todo se negocia. Pero el Perú es un país en donde la palabra negociar, consenso, esas palabras son temibles. Claro, son izquierdosas, caviares, ¿no? Sí. Débiles. Planificar, por ejemplo, es una aberración. Hombre, pregunten a los coreanos del sur cómo hicieron. No, sin muy lejos, los chilenos. O los chilenos. Los chileños o los... Exactamente.